un aplauso recibimos a las personas que se conectan en este día. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra del Señor. Ha llegado el momento de poner la palabra de Dios. Y queremos leer en Proverbios capítulo 23, versículo 15 y versículo 16. Proverbios capítulo 23, verso 15 y 16. Dice así la voz de Dios plasmada en papel: Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará, y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. La versión Reina Valera contemporánea, oiga como dice: Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando con tus labios digas lo que es recto. Bendito sea Dios para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Pedimos que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Que tu palabra pueda hallar cabida en los corazones que la escuchen en este día. En el nombre de Jesús, que tú rompas las cadenas de opresión, que tú, oh Dios, puedas salvar, liberar, sanar y restaurar a través de tu palabra. Como dice tu palabra, que tú enviaste tu palabra a tu pueblo y lo sanaste. Que esta palabra pueda sanarnos, pueda sanar nuestra mente, pueda renovar nuestra mente en el nombre de Jesús, y reconocer que en ti hay sabiduría y hay poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Pero un aplauso al Señor en este día. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la sabiduría. La Biblia es un libro que contiene la sabiduría de Dios. La Biblia es el manual del fabricante. Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos vivir cada día en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, y lo que entendemos es que si tiene 31 capítulos es para que cada día nosotros podamos vivir en la sabiduría de Dios, o aplicando la sabiduría de Dios, o aprendiendo de la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hoy queremos hablar un poco acerca de la importancia de la sabiduría. Hoy, más que nunca, el mundo está lleno de mucho conocimiento, de mucho avance tecnológico, de mucho avance en la ciencia. Más sin embargo, el hombre tiene más problemas que nunca. Es como dijo alguien: nosotros en los años 70 éramos felices y no lo sabíamos. Ahora la felicidad de muchas personas depende de muchas cosas externas que lo que hacen es que lo entretienen y lo alejan de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado su palabra para que por medio de ella nosotros podamos ser instruidos, podamos ser capacitados para vivir una vida victoriosa. Hoy hay más conocimiento en el mundo que nunca. O sea, las computadoras pueden en cuestiones de segundos transmitir información a cualquier parte del mundo por medio de satélites. Sin embargo, el ser humano jamás había estado tan lejos de resolver sus problemas fundamentales como lo es el problema del pecado. O sea, ese problema que el ser humano tiene lo ha llevado a un aislamiento y a un distanciamiento de los demás seres humanos. Y esto es lo que ha generado guerras, crímenes y todos los otros males sociales que nosotros estamos experimentando en el día de hoy. Esto es lo que genera guerras. Por eso las Naciones Unidas fueron creadas supuestamente para que no haya guerra en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de que se crearon las Naciones Unidas, es que más guerras han habido en el mundo. Bueno, ahora mismo hay más de 10 guerras, hay muchísimas guerras en el mundo. Que usted y yo cuando vemos la noticia nos damos cuenta que guerra, ya, bendito el nombre del Señor. Pero esa es la condición pecaminosa del mundo, del hombre. Esa es la condición caída del ser humano que da como resultado eso que estamos viviendo.
Pero muchos creen que la educación es la clave de la sabiduría. Otros creen que la experiencia y la edad definen la sabiduría. No necesariamente. El mundo de hoy nos presenta la sabiduría enmarcada en un concepto del éxito y la comodidad del siglo XXI. Muchas personas creen que porque tú tienes éxito, tú eres un hombre sabio, tú eres un hombre que sabe buscártela, como que dice, tú eres un habilidoso. Pero la sabiduría va más allá de habilidades. Pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una relación vibrante con Dios, basada en un verdadero conocimiento de Dios. La verdadera sabiduría está conectada a tu relación con Dios, porque dice la Biblia que de la boca de Dios viene el conocimiento. Dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia y de su boca sale el conocimiento. Y este conocimiento cambia la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros actuamos y vivimos, y nos cambia de adentro hacia afuera. El conocimiento de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso el Evangelio no es religión. El Evangelio es relación. Porque la religión lo que te lleva a ti es a tratar de ligarte a Dios o conectarte con Dios por medio de obras, por medio de cosas. No hagas esto, quítate esto, ponte esto, sacrifica esto. No. La Biblia dice que para usted y yo conectarnos con Dios, nos conectamos mediante Jesucristo. Mediante Cristo nosotros nos conectamos con Dios. Cristo es el puente, es el camino para tú y yo conectarnos con Dios, nuestro Creador. Ahora, el verdadero significado de la sabiduría en la Biblia. ¿Cuál es el verdadero significado de la sabiduría en la Biblia? Mire, hay que entender que la sabiduría es un regalo divino y es muy valorado en la Biblia. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Job, o usted lee que Job se reunía con los sabios del pueblo en la puerta de la ciudad y ahí debatían, ahí resolvían los problemas. Gloria al nombre del Señor. En la Biblia la sabiduría es de mucho valor. O sea, no simplemente se refiere a los conocimientos básicos, sino a la capacidad de utilizar este conocimiento de una manera que glorifique a Dios y sea beneficiosa para los demás. La sabiduría bíblica es beneficiosa no solamente para ti, sino para los demás. Y la sabiduría bíblica glorifica siempre a Dios. Por eso, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. O sea que para comenzar a ser sabio, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es temer a Dios. Este versículo no sugiere que debamos vivir en un constante miedo de Dios. No está hablando de eso, sino que debemos vivir con un respeto y un asombro por su poder, por su autoridad, por su santidad, por lo que Él representa moralmente. Bendito sea el nombre del Señor para nosotros. Es una invitación a reconocer nuestra dependencia de Dios y a confiar en Él completamente. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que quiere decir que la sabiduría comienza cuando tú y yo empezamos una dependencia de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos, en las decisiones que vamos a tomar, en las cosas que vamos a decir, en los proyectos que vamos a emprender. Bendito sea el nombre del Señor. El principio de la sabiduría, para comenzar a tener sabiduría, no dice la Biblia que hay que leer muchos libros, no. Leer muchos libros es bueno, pero dice que para comenzar a ser sabio, para tú poder dar el primer paso, para adquirir sabiduría, tiene que empezar temiéndole a Dios. Y es lamentable en el día de hoy como muchas personas viven de espalda a Dios. Es lamentable como muchas personas no tienen a Dios en su agenda de vida. Dios es el último recurso al cual ellos recurren cuando ya ellos saben que no pueden hacer más nada. Cuando ellos están entre la espada y la pared, cuando ellos saben que un
problema no tiene solución, entonces recurren a Dios. Porque qué bueno que Dios es misericordioso, qué bueno que Dios siempre nos ayuda cuando nosotros recurrimos a Él, aun cuando muchas veces Dios no está en nuestra agenda. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se obtiene la sabiduría? La sabiduría se obtiene en oración. La sabiduría usted y yo la obtenemos cuando nosotros vamos a la fuente de sabiduría. Cuando usted quiere agua, usted va al lugar donde está el agua, ¿verdad que sí? Entonces, si usted y yo queremos sabiduría, tenemos que ir a la fuente que es Dios. Otro versículo importante es Santiago capítulo 1, versículo 5. Oiga lo que dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos da gratuitamente. Pero oiga el versículo del 1. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos gratuitamente. Hay una versión que dice que da todo abundantemente y sin reproche. O sea, que Dios, cuando tú le pides sabiduría, Él no está para darte sabiduría un poquito, quizás 1 litro, un cuarto de litro, una pinta, o quizá en cuestiones de libras, quizá un quintal, una arroba, 25 libras. No. Dios está para darnos sabiduría abundantemente y sin reproche. O sea, que si hay algo que Dios no te va a reprochar a ti, a mí, nunca, es que seamos sabios. Por eso el texto que leímos dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Pero si hay algo que Dios censura, condena, es la necedad del corazón. Por eso Proverbios capítulo 14 dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio, el hombre sin entendimiento, el hombre que se cree sabio en su propia opinión, dice que no hay Dios. O sea, esa cuestión del ateísmo no es algo nuevo, es algo antiguo. Y ya la Biblia dijo, ya Dios dijo en su palabra, que el necio dice en su corazón que Él no existe. Por eso usted ve que Dios no se empeña en demostrar su existencia, porque la existencia de Dios está demostrada en toda la creación. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted ve la creación con esa simetría, esa belleza, ese orden, usted tiene que pensar, si usted tiene 2 dedos de frente, usted tiene que pensar que eso no vino de la nada. Usted debe de pensar, si usted es un hombre inteligente, si usted es un hombre o una mujer sabia o inteligente, mejor dicho, usted debe de pensar que eso no vino por obra de arte o por magia o por casualidad. No, eso vino porque Dios lo creó en su sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí se nos anima a acercarnos a Dios en oración, solicitándole sabiduría, algo que Él otorga de manera generosa y sin reproche. Pero ese es algo que Dios tiene, que a Dios le gusta dar. A Dios le gusta tanto dar, que Él dio lo único que tenía. El único hijo que Él tenía, lo dio para salvación de la humanidad. Por eso Juan 3:16, como alguien dijo, la Biblia en miniatura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, yo tengo 3 y yo no doy, mire, ni medio. Y Dios dio el único que Él tenía. Eso es para que usted vea el amor de Dios hacia la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios da abundantemente y sin reproche. Si hay algo que nosotros debemos de reconocer, es la generosidad de Dios, la bondad de Dios. Fíjense que la bondad de Dios no se corta como cuando tú y yo no pagamos la energía eléctrica, o cuando no pagamos el teléfono, o cuando no pagamos el internet,
te mandan un mensaje, te dice, su día de pago es tal día. Y cuando usted se pasa, te mandan el otro y te dicen, mira, si tú no pagas tal día, te vamos a cortar el internet, te vamos a cortar la comunicación telefónica, te vamos a cortar la energía eléctrica, te vamos a cortar el agua. Y no solamente eso, también te vamos a cobrar un recargo por reconexión, y también te vamos a cobrar un cargo por pago atrasado. O sea, fíjese, sin embargo, Dios no nos corta a nosotros ni el agua ni la luz, porque la luz del sol es gratis. El aire es gratis. La lluvia es gratis. ¿Usted se imagina que Dios fuera como las empresas privadas? Bueno, nosotros pasáramos trabajo en esta vida. Te voy a cortar el aire para que no respires porque tú estás desobedeciendo. Te voy a cortar la luz del sol, tú vas a estar en oscuridad. Dios no es así. Entonces vemos la generosidad de Dios cada día. Por eso dice la Escritura que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Y la lluvia cae para buenos y malos, para justos e injustos. ¿Usted se imagina que Dios fuera como nosotros? No, a este sí, a este no. Este me cae bien y a este sí me cae más o menos. Hermano, nosotros es que somos así. Dios no es así. Y por eso es digno de servir a Dios, por eso es digno de buscar a Dios, de amar a Dios. Porque Dios no nos trata a nosotros, como dice la Biblia en el Salmo 103, no nos ha tratado a nosotros conforme a nuestras rebeliones ni a nuestras iniquidades. Yo siempre digo, si Dios fuera como nosotros, ni este que te está hablando estuviera aquí parado. Pero qué bueno que Dios es generoso, Dios es bondadoso. Gloria a Dios para siempre. Entonces, la sabiduría se cultiva por medio de una relación con Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 30, dice, pero gracias a Él, ustedes, unidos a Cristo Jesús, quien se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios. O sea, esto nos habla de cómo la verdadera sabiduría se encuentra en una relación con Cristo. Pero no hay cosa que embrutezca más al hombre que el pecado. No hay cosa que haga al hombre más inepto, más incapaz, valga la redundancia, y más testarudo que el pecado. Porque el pecado es engañoso, el pecado te ofrece placer, pero no te dice que al final ese placer te va a matar. El pecado te ofrece placer, pero no te dice cuáles son las consecuencias que tú vas a pagar por ese momento de placer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, nosotros cada día nos vamos a hacer más sabios. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuando permanecemos unidos a Cristo, recibimos su sabiduría y somos capaces de entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, vamos a recibir su sabiduría y vamos a ser capaces de ver las cosas, no desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de la cultura, no, porque todo el mundo lo hace. Déjame decirte, aunque todo el mundo lo haga, eso no quiere decir que está correcto. Siempre me acuerdo del profeta Micaías, que todo el mundo le profetizaba al rey, sí, ve a la batalla, ve a la batalla. Pero Micaías le decía, no vaya, porque si tú vas a perder, Jehová está en contra de ti. Hermano, no porque todo el mundo lo haga o porque todo el mundo esté de acuerdo, eso quiere decir que está bien. Por eso, cuando nosotros tenemos una relación con Dios por medio de Cristo, vamos a mirar las cosas con los lentes de la palabra de Dios. Vamos a ver las cosas con los espejuelos de Dios. Vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es la perspectiva más correcta, es la perspectiva más sabia, es la perspectiva que siempre nos va a convenir a nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Qué lástima que muchas veces nosotros miramos las cosas porque en mi familia lo hicieron así, porque eso es tradición, esa es mi cultura. No. Tú y yo somos, dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, ya usted tiene que vivir conforme a la cultura del reino. La cultura del reino es vivir una vida con sabiduría. Por eso estos versículos y muchos más, mis amados, nos ayudan a comprender que la sabiduría en la Biblia no es simplemente acumular conocimiento, sino un entendimiento profundo de la voluntad de Dios y de sus caminos.
Me gusta lo que dice el Salmo 103. Dice, sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Mire, es mejor conocer los caminos de Dios. Pero muchas veces la gente lo que quiere es las obras de Dios. La gente quiere el milagro, pero no lo quiere a Él. No quiere conocer su voluntad, no quiere andar en su voluntad. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas personas no han sido sanadas por Dios? Y fueron sanadas por Cristo. Sin embargo, no le importó nada darle gracias. Por ahí mismo se fue. O sea, que lo importante es que usted y yo podamos tener un entendimiento profundo de la voluntad de Dios para nosotros y de los caminos de Dios. Es una cualidad impartida por Dios a través de Cristo, la sabiduría, y que se perfecciona cuando usted y yo buscamos a Dios en oración y meditamos en su palabra. Mire, aquí no hay llave mágica, aquí no hay secreto. Aquí la clave es, ¿sabe cuál es la clave? Tener una relación con Cristo. Óigame bien, buscarle en oración y meditar en su palabra. En resumen, mis amados hermanos y amigos, en resumen, ¿qué dice la Biblia sobre la sabiduría versus el conocimiento? La Biblia establece una clara distinción entre la sabiduría y el conocimiento. Proverbios 1:7, vuelvo al texto. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mire, cuando usted ve que una gente no oye, ni ve, ni entiende, consejo, está actuando con necedad. No, porque yo sé cómo lo hago, no te apures, yo sé cómo. Oye, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo no le estoy diciendo a usted que usted le vaya a preguntar y a pedir consejo a todo el que pase por su lado. Pero cuando usted busca consejo, los pensamientos se aclaran, las ideas se aclaran. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el necio va a despreciar la sabiduría, porque el necio piensa que él lo sabe todo. Yo no veo personas que yo creo que lo saben todo, que usted no puede decirle nada. Ah, no, ya yo sé. Ah, no, yo lo sé. No, bueno, pues si tú sabes, pues hazlo solo. Dios te dice, pues hazlo solo. Y cuando de repente usted oye, ¡pum!, se cayó. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo. O sea, muchas veces el orgullo nuestro no nos permite a veces escuchar consejos. Y yo le voy a decir una cosa. El hombre sabio, la mujer sabia, una de las cosas que siempre tiene abierto es el oído para escuchar el consejo del adulto, del anciano, del joven, del niño. Porque cuando tú eres sabio, tú vas a aprender sabiduría en todo tiempo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí la sabiduría se presenta como algo que va más allá del simple hecho de saber información. Implica una relación correcta con Dios. Por otro lado, el conocimiento también es valorado en la Biblia. Claro, el conocimiento es valorado en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el conocimiento, pero no por sí mismo. 1 Corintios 8:1 es lo que dice. El conocimiento infla, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, que el verdadero valor del conocimiento no está en el orgullo intelectual que puede producir, sino en cómo este se usa para amar y servir a los demás. Usted ha visto personas, por ejemplo, que muchas veces corrigen a alguien como usted siente, porque usted lo ve, muchas veces en el lenguaje corporal, en el tono, te corrigen de una manera como que ellos están altos y tú estás allá abajo. Sí, porque usted tiene, y como que ellos, y hablan, y incluso hasta predicadores, predican como que ellos nunca han metido la pata, como que ellos nunca han cometido un error, y ellos se presentan como los señores perfectos, y los saben todo. Mira, hermano, cuando tú y yo nos presentamos así, estamos cavando nuestra propia tumba. Lamentablemente. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el verdadero valor del conocimiento no está en el orgullo intelectual que puede producir, porque lamentablemente, hermano, mire, si usted y yo no bebemos una píldora de humildad diaria, hay que beberse la píldora de la humildad diariamente, porque nuestro corazón tiende a inflarse, a ensoberbecerse, a sentir jactancia cuando vemos que estamos por encima de otros. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando usted y yo nos miramos a Cristo, que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces yo haré descanso para vuestras almas. Cristo es el ejemplo de humildad.
Cristo podía avergonzar a todo el que estaba ahí y decirle, mira, tú eres esto, tú eres aquello, porque él conocía los pensamientos. Cuando le trajeron a la mujer adúltera delante de él, Señor, dice la ley que hay que apedrear a esta mujer porque ha sido encontrada en el mismo acto. El Señor se quedó tranquilo, dice que conociendo los pensamientos de cada uno, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fíjense cómo Jesús, pudiendo avergonzar a todos los que estaban ahí, él no lo hizo. Sin embargo, muchas veces nosotros tendemos más a humillar y avergonzar a la persona. Eso también es falta de sabiduría, porque la Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado. En otras palabras, a ti te puede pasar lo mismo. No, que fulano me echó la pata, que fulano hizo. No te goces, ora por él. Porque a ti también te puede pasar en un momento de debilidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el amor edifica. El amor edifica. Por tanto, la Biblia enseña que mientras el conocimiento se enfoque en comprender e interpretar información, la sabiduría es la aplicación adecuada de ese conocimiento en la vida diaria, teniendo como punto de partida el respeto y amor a Dios. Esa es la sabiduría. O sea, Dios quiere que vivamos en sabiduría cada día. Y esa sabiduría proviene de Él. En conclusión, a Dios le agrada que seamos sabios en toda nuestra manera de vivir, porque eso le alegra el corazón. En segundo lugar, muchos creen que la educación es la clave de la sabiduría, otros creen que la experiencia y la edad definen la sabiduría, pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una relación vibrante con Dios, basada en un verdadero conocimiento de Él. Y ese conocimiento de Dios lo adquirimos cuando nosotros escudriñamos su palabra. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Usted quiere ver el testimonio de Dios? Escudriñe la Escritura. Este conocimiento va a cambiar la manera en que nosotros pensamos, actuamos, vivimos, y nos cambia de adentro hacia afuera. Y en tercer lugar, comenzamos a ser sabios cuando el temor del Señor vive en nosotros. Y por último, la sabiduría se recibe de Dios. En conclusión, tener sabiduría en el contexto bíblico implica conocer, respetar y aplicar las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Es una combinación de conocimiento, discernimiento, juicio justo y acción correcta. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo actuemos correctamente, que usted y yo actuemos con juicio, con discernimiento. ¿Me conviene esto? ¿Puedo tomar esta decisión? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos y amigos, a vivir una vida sabia, con sabiduría. Y que esa sabiduría pueda bendecir también a otros. Que nosotros podamos poner a Dios en primer lugar y entender que Dios es la fuente de la sabiduría. Y que esa sabiduría solamente se recibe cuando nosotros vamos delante de Él, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, reconociendo que dependemos de Él, o mejor dicho, dependiendo de Él, es que podemos ser sabios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que tu palabra, Señor, halle cabida en los corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Que podamos ser hombres y mujeres sabios, Señor. Que podamos buscar tu guianza, que podamos ir a ti, que eres la fuente de sabiduría y que está dispuesto a dárnosla abundantemente y sin reproche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Recuerden que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en la ciudad de Anderson, Carolina del Sur, ubicados en el 1509 de la North Main Street. Así que, por un aplauso, despedimos la transmisión y muchas gracias por conectarse. Dios le bendiga.